comunidad de fe. Somos la iglesia, el cuerpo del Señor. Así que como iglesia, como comunidad de fe, hoy quiero que entendamos, valoremos y caminemos en un principio fundamental que está en la Escritura y es la unidad. Hoy vamos a hablar del fundamento de la unidad que ustedes y yo como parte del cuerpo de Cristo deberíamos tener, en la cual deberíamos caminar. Y es que no sé si ustedes lo han notado cuando leen Biblias. ¿Ustedes leen su Biblia en la casa? Ok. Que el llamado a la unidad es un llamado constante en la Biblia. Dios desea que ustedes y yo vivamos en unidad. Es parte del deseo del Señor. Pero seamos sinceros, este llamado tiene sus desafíos. Caminar en unidad tiene sus desafíos. Y más cuando, a causa del pecado, porque es a causa del pecado, muchas veces tenemos diferencias que nos impiden caminar juntos. A veces ni siquiera entendemos qué tipo de unidad es la que debemos buscar y nos unimos en torno a cosas que no tienen mucho sentido. A veces no entendemos ni siquiera cuál es el fundamento de nuestra unidad, en quién debe estar fundamentada nuestra unidad o con qué propósitos que deberíamos estar unidos. Y como no entendemos estos aspectos como iglesia, como no comprendemos la unidad que el Señor quiere, la verdad es que muchas veces un testimonio un poco confuso al mundo, ¿no? Cuando las personas nos ven se confunden un poquito muchas veces porque no ven esta unidad en nosotros, y la realidad es que muchas personas que no son creyentes, cuando nos miran a nosotros, en lugar de sentir ganas de seguir a Dios, sienten ganas de alejarse del Señor y de la iglesia. Y es una realidad. Muchas personas afuera nos acusan y muchos a veces tienen la razón de que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en lo que creemos, en lo que hablamos, en los propósitos que tenemos y hacia dónde vamos. Y es triste porque, bueno, algunos lo hacen por difamarnos, pero algunos tienen razón porque el testimonio que estamos dando es un poco confuso. Y es que la unidad es realmente importante para la iglesia. La unidad que Dios estableció en su palabra, no la unidad esa superficial que nosotros queremos tener con cosas simples o vanas, sino la unidad que está en la palabra. Y es que mire, es tan importante que en Juan 17, si quieren van buscando en el 20 y el 21, cuando Jesús oró por sus discípulos, oró por unidad, para que estuvieran unidos. Y vamos a retomar un momentico breve estos dos versículos antes de entrar en el texto en el que nos vamos a basar el día de hoy, para entender cuál fue la oración de Jesús, que expresa de alguna manera el deseo de Jesús para nosotros, su iglesia. Y dice así el 20, voy a leerlo en PDT, Palabra de Dios para Todos, creo que ahí también atrás va a estar, sí, para que lo puedan leer también. Y dice así el 20, miren lo que dicen tan interesante. Estoy orando por ellos. ¿Por quién está orando el Señor en ese momento ahí puntualmente? Ok. Pero te pido también por los que creerán en mí por medio de la enseñanza de ellos. Es decir, ¿por quién más está orando? Por nosotros, ¿cierto? Porque ustedes y yo hemos creído en el mensaje, ¿cierto? Por medio de la Escritura. La Escritura fue revelada de alguna manera a los apóstoles y los profetas. Versículo 21 dice, vamos a mirar partecita por partecita brevemente. Padre, te pido que todos los que creen en mí sean uno. Miren lo interesante de esa oración del Señor. Te pido que todos los que creen en mí, ¿ustedes han creído en el Señor? Porque está hablando de nosotros, ¿cierto? Seamos uno. ¿A qué se refiere el Señor con que seamos uno? Mire, cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en Cristo, entramos a ser parte de su pueblo, de su cuerpo. De esa manera lo pone el apóstol incluso, el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos? Un cuerpo. Ustedes y yo hacemos parte de un cuerpo. Es decir, nosotros tenemos en común la misma cabeza, la misma autoridad, la cual es Cristo. Así que ustedes y yo deberíamos tener y escuchar la misma dirección.
tener el mismo propósito. De eso se trata. Lo primero que habló el Señor, te pido que todos los que crean en mí sean uno, que tengamos el mismo propósito, que estemos sujetos a la misma autoridad, la cual es Cristo, que juntos cada uno de nosotros obedezcamos la misma palabra que es Él. Pero sigue diciendo, como tú estás en mí y yo en... ¿No les parece interesante cómo pone el ejemplo el Señor de unidad? O sea, se dice que sean uno, así como Él, o sea, el Señor está en el Padre y el Padre en Él. Y cuando nosotros entendemos a qué se refiere esto, podemos comprender un poco mejor de qué se trata la unidad que el Señor quiere para nosotros. Porque cuando nosotros vemos la vida de Jesús y vemos la voluntad del Padre, vemos que nunca estuvieron en desacuerdo. Tenían el mismo propósito. Caminaban hacia la misma dirección. Jesús se sometió siempre a la voluntad del Padre porque era también su misma voluntad. Ellos siempre iban hacia el mismo lugar, van hacia el mismo lugar. Y esa es la unidad que Dios quiere que se refleje en nosotros. Que caminemos en la misma dirección. Mire, si usted y yo tenemos el mismo Señor, si ustedes y yo tenemos la misma dirección, de la misma cabeza, no tiene sentido que unos cojamos para un lado y otros para otro. Que unos tengamos unos deseos y los otros otros. La unidad que el Señor desea en nosotros es la misma que se refleja en Él y en el Padre. Profunda. Y quiero que comencemos a entender y ver que la unidad que el Señor quiere que tengamos como iglesia trasciende cualquier lazo humano, cualquier afinidad humana que podamos llegar a tener. Porque a veces nos reunimos, no sé, los que nos gusta el deporte, o no sé, lo que nos gusta cierto tipo de música. Bueno, no sé, tenemos ciertas afinidades. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que está mal es cuando creemos que la iglesia se trata también de ese tipo de afinidades. Trasciende mucho más allá de eso. Pero miren cómo sigue orando. Te pido que ellos sean uno en nosotros. O sea, mire, que sean uno, así como tú estás en mí y yo en ti. Ahora, te pido que ellos sean uno en nosotros. ¿Cómo es eso posible? Porque ustedes y yo, cuando pusimos nuestra confianza en Cristo, fuimos injertados en Él. Somos su cuerpo. Así que ustedes y yo podemos tener en nuestros corazones la misma voluntad que Él tiene, deseo que Él tiene. Nosotros deberíamos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. Nosotros deberíamos anhelar más que cualquier cosa hacer su voluntad, por encima de la que particularmente nosotros. Esa es la unidad y ese es el deseo por el que Jesús oró. Mire, ustedes y yo debemos tener una comunión con el Padre diaria. Y que en esa comunión también fluya la comunión que tenemos como hermanos. En ese amor, en esa santidad, en esa bondad. Esa es la unidad por la que Jesús oró. Y creo que es importante para Él porque se tomó un espacio para orar por nosotros por eso, ¿verdad? Y mire, es que es tan importante que Él no solo oró para que eso sucediera en nuestras vidas, sino que hizo todo lo necesario para que esto fuera una realidad para nosotros. Y es lo que quiero que nos centremos a analizar el día de hoy. Pero mire, antes de esto, comienza la oración Él. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y vuelvo al punto que decía al principio, a veces el mundo no ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor, nuestro Salvador, pues porque no hemos caminado en unidad nosotros. Y el mensaje que transmitimos es un tanto confuso. Pero quiero que veamos cómo Dios, por medio de la obra de Cristo, proporcionó todo lo necesario para que ustedes y yo caminemos en esa unidad. A veces nos excusamos tal vez en que no es posible, que es muy difícil, no sé. Pero quiero que hoy nos quede claro que es posible porque Jesús ya lo ganó para nosotros. Que nosotros obedezcamos o no lo hagamos ya es otro tema. Pero Él proporcionó todo lo necesario para que caminemos en esta dirección. Así que por favor acompáñenme a Efesios 2 del 11 al 22. Efesios 2 del 11 al 22. Dice así, ese sí está en Reina Valera. Voy a leerlo primero completo, pero después vamos a desglosarlo por partes para irlo entendiendo, ¿verdad? Dice así:
Efesios 2 del 11 al 22. Por tanto, y les pido, perdón, antes de continuar leyendo, que nos concentremos en lo que la palabra nos está diciendo. Prestemos la atención a lo que estamos leyendo. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Para que entendamos mejor este texto, retomémonos un poquito en el contexto donde está. Estamos leyendo Efesios 2, ¿cierto? ¿Recuerdan de qué hablan los primeros versículos? Cuando nosotros vamos a los primeros versículos de Efesios, el apóstol Pablo está desarrollando una verdad fundamental para nosotros los creyentes. Algo que debe estar claro y debemos atesorar en nuestros corazones. Y es el hecho de que ustedes y yo somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es decir, la salvación es un regalo de Dios. No depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, imagínense cómo estaríamos. Es un regalo de Dios al cual podemos acceder por medio de la fe. Entonces el apóstol Pablo está estructurando esta idea fundamental, repito, para nosotros los creyentes, diciendo que somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿sí? No por obras, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en este contexto comienza a hablar de estos versículos. Es decir, nos devuelve un poquito para que entendamos nuestra condición o la condición en la que estábamos y podamos valorar lo que Cristo hizo. Porque miren, iglesia, a veces nosotros no entendemos o limitamos un poco lo que significa la obra de Cristo en la cruz, porque abarca mucho más de lo que a veces creemos. Incluso la obra de Cristo en la cruz tiene que ver con la unidad que nosotros como iglesia deberíamos caminar, y ya vamos a entender por qué. La obra que Jesús hizo en la cruz tiene que ver con toda nuestra vida. Eso lo deberíamos entender y caminar de esa manera. Así que vamos a analizar partes de este texto que acabamos de leer. Y vamos a iniciar con los versículos 11 y 12, que dicen así, y vuelvo a leer para que retomemos la idea. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estos versículos de alguna forma muestran un modelo del estado en el que estábamos ustedes y yo sin Cristo. Lejos de Dios, separados de Dios. Recuerda que estamos hablando de unidad. ¿Qué unidad podría haber si estamos separados de Dios? Habla de la condición en la que vivíamos. Si acá en el contexto inmediato puntualmente le estaba hablando a los pueblos que no eran judíos, estaban en la ciudad de Éfeso hablando, está diciendo, mire, ustedes estaban separados de los pactos de Dios, porque ustedes eran considerados incircuncisos. Y esa era una realidad. Había dos pueblos bien marcados.
Y nosotros sin Cristo estábamos del lado del pueblo que no era de Dios, el que no conocía al Señor. Mire, literalmente como dice ahí, sin Dios ni esperanza. Porque lo único que podíamos esperar nosotros era la muerte como pago a nuestro pecado. Era lo único a lo que podíamos aspirar. Y ese era el estado en el que estábamos. Esa era la condición en la que vivíamos. Y es que es necesario que nosotros entendamos esto. Porque a veces se nos olvida de dónde nos rescató el Señor. A veces se nos olvida de qué nos libró Dios. Y es del destino que nos merecíamos. Y como se nos olvida, tomamos ya muy a la ligera la obra de Jesús en la cruz y la nueva vida que Él nos dio. Y por eso no vivimos como deberíamos vivir. En este caso no vivimos en unidad como iglesia, según el tema que estamos hablando hoy. Así que había una separación marcada en estos versículos, lo muestra, ¿cierto? Y nosotros no podemos olvidar algo, iglesia. Ahí lo estaba mostrando y simbolizando por medio de la circuncisión. Pero ahorita vamos a entender y a ver que todo se trata del pecado que moraba en nosotros. Eso es lo que nos separaba de Dios. El pecado es lo que marcó una diferencia entre el hombre y Dios. Y lejos de Él, pues, ¿qué unidad puede haber? Pero sigamos leyendo para ver qué hizo Jesús por nosotros y cómo construyó nuestra paz, pero también la unidad. Versículos 13 al 15 dice: pero ahora en Cristo Jesús, ¿pero cuándo? Ahora. Vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Y ahorita vamos a entender qué es la paz. Que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuántos pueblos hizo? Ok. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Miren, entendamos el alcance de la obra de Cristo, ¿sí? Había una condición en la que vivíamos, pero ahora, a los que estábamos lejos, es decir, a nosotros, nos había hecho cercanos, nos acercó a Dios. Dice, porque Él es nuestra paz. ¿Cómo es la paz? Mire, hay una realidad que la Biblia expresa, y es que las personas que están sin Cristo, las personas que no han depositado su confianza en Cristo, son enemigas de Dios. Y a veces de pronto nos gusta suavizar el tema, pero no, es una realidad. Enemigos de Dios. ¿Qué éramos nosotros sin Cristo? Pero ahora Jesús, por medio de su obra en la cruz, por haber pagado por nuestros pecados y que se nos hayan perdonado, hizo la paz entre Dios y nosotros. Nos reconcilió, nos hizo cercanos ahora a Dios. Nos acercó a Él. Y de ambos pueblos, ¿cierto? Había una marcación, había algo que separaba, ¿no? De ambos pueblos hizo uno. Y tenemos que entender eso, iglesia, porque a veces siento que como iglesia sufrimos de una especie de baja autoestima. Porque cuando hablamos del pueblo de Israel, hablamos de un pueblo escogido, amado por Dios, cuidado por Dios. Pero cuando hablamos de la iglesia parece que habláramos en otros términos, como si fuéramos algo, no sé, menor, un segundo pueblo. No, de los dos pueblos hizo uno. Somos su iglesia. Por su sangre nos hizo cercanos. Somos amados por Dios, cuidados por el Señor. Derribó todo lo que nos separaba. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Qué era lo que nos separaba de Dios? Y Él pagó por ese pecado. Lo que nos separaba lo derribó. Ya no es por cosas externas como lo era en su momento, que los que se circuncidaban pueblo, los que no pueblo, no es cosas externas. Él pagó con su sangre para derribar eso y hacernos uno en Él. Y lo triste es que a veces nosotros volvemos a levantar barreras para dividirnos entre nosotros. Barreras de afinidades vanas, barreras de orgullo, de altivez, de tantas cosas. No entendiendo lo que Jesús hizo. Dice que
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ustedes y yo tenemos una nueva vida, compartimos eso. Eso nos une. Fuimos salvados por el mismo Señor. El mismo Señor nos dio una nueva vida. Nos puso en su cuerpo. Entendemos que la unidad que Él comenzó a construir trasciende a las afinidades que podamos llegar a tener. Pero mire lo que dice el versículo, sigamos con el 16 al 18. Dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y miren lo interesante de esto. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabas lejos y a los que estaban cerca, a los dos. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu. Acá es donde se revela el verdadero problema. El problema no era que uno estuviera circuncidado y el otro no, el problema era el pecado. Porque ¿a quién vino y les anunció el mensaje? A los que estaban lejos y a los que estaban cerca, a los dos, porque los dos los necesitábamos. Y nos dio el mismo Espíritu. ¿Sabían que ustedes y yo, si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, compartimos el mismo Espíritu? Y si compartimos el mismo Espíritu y escuchamos al mismo Espíritu, ¿por qué pareciera que no? Que cada uno coge como por su lado, como si estuviéramos escuchando espíritus diferentes. No sería coherente con lo que Jesús hizo, ¿verdad? A los dos se nos compartió el mismo evangelio. Nos hizo un solo pueblo, un solo cuerpo. Y nos dio un solo espíritu, por el cual ustedes y yo podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Tenemos acceso al Padre. El mismo acceso que tengo yo lo tiene cualquiera de ustedes, si han puesto su confianza en Cristo. Compartimos eso también. ¿No se dan cuenta que compartimos mucho? Trascendentales. Pero como a veces nos distraemos tanto y no comprendemos lo que abarca la obra de Cristo, caminamos cada uno como si no estuviéramos compartiendo algo, como si no nos uniera el Espíritu de Dios, como si no nos uniera la misma sangre por la cual fuimos perdonados, limpiados. Pero sigamos. Versículo 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, ya no somos forasteros, conciudadanos de los santos. Tenemos la misma ciudadanía, es otra cosa que compartimos con los santos. Cuando acá está hablando de los santos, se está refiriendo a aquellos hombres de fe y mujeres de fe que leemos en la Escritura, que hicieron grandes cosas para Dios por obedecerle. Somos hermanos con ellos, hacemos parte del mismo cuerpo. Tenemos la misma ciudadanía. ¿Por qué nos tratamos unos a otros como si fuéramos desconocidos? ¿Entendemos la unidad que Jesús está creando por medio, o que creó por medio de su obra en la cruz para nosotros? El hecho de habernos salvado, sí, pero ponernos en el mismo cuerpo para que vivamos de una forma en la que a veces olvidamos e ignoramos. Y es importante que entendamos esto. Mire, proporcionó todo, porque con su sangre nos redimió, nos perdonó, nos limpió, nos reconcilió con el Padre, nos puso en su cuerpo. Y no solamente eso, sino que puso un fundamento por medio de los apóstoles y profetas, los cuales escribieron la palabra, para que crezcamos en ella, seamos edificados en ella, unidos a Cristo como la piedra principal. Pero a veces parece que cada uno está como edificando por donde quiere, y como si no estuviéramos unidos al mismo Señor. Y es que mire, es una realidad, es una triste realidad,
Pero a veces nosotros parece que cada uno estuviera edificando en un fundamento diferente o unido a un Cristo diferente. Y no debería ser así. Y es que hay un problema y no podemos ignorar que como iglesia tenemos un problema. Y no me refiero solo como la iglesia boleyana la palabra dice, sino como la iglesia de Cristo tenemos un problema de unidad. Un problema que la gente de afuera ya se ha dado cuenta hace mucho tiempo y nos lo están reclamando y tienen razón. O sea, la Biblia dice bienaventurados si nos vituperan diciendo mentira, pero pues es que a veces es verdad lo que dicen de nosotros. Hay un problema porque no estamos entendiendo que nosotros compartimos algo trascendental. Al mismo Señor, tenemos la misma fe. Fuimos rescatados por la misma sangre, fuimos justificados, pertenecemos al mismo cuerpo. Se nos dio el mismo fundamento. Y así deberíamos caminar. Pero no comprendemos eso. Y cuando de pronto se nos entra un momento de lucidez y decimos tenemos que unirnos, nos unimos en cosas vanas, muchas veces pasajeras, efímeras. Nos unimos para un evento, nos unimos para un momento, una actividad, pero para lo que realmente deberíamos estar unidos, cada uno vamos por nuestro lado. No puede ser así. Y lo que pasa es que, mire, sinceramente, muchos de nosotros somos orgullosos y queremos tener cada uno nuestra propia opinión. Ignoramos que el Señor dejó ya un fundamento establecido, porque dice que el fundamento de esos hombres de Dios que Dios en su momento llamó, por los cuales se reveló para darnos su palabra. Únicos en la historia, ya no hay más, no existen, ellos únicos. Para que en esa palabra, en esa bendita palabra, crezcamos. Pero la realidad es que a veces como iglesia la palabra no nos importa mucho. Y cuando la volteamos a ver, queremos cada uno tener una opinión diferente sobre ella. Porque no nos interesa realmente juiciosos entender qué es lo que nos quiere decir, sino interpretar como yo quiero. Y hacemos afinidad con los que interpretan parecido a lo que yo quiero. Entonces, no sé, a mí no me interesa tanto esas cosas, me interesa que Dios me prospere. Y me uno con una gente que cree lo mismo y iglesias gigantes de gente que se unen en torno a que Dios prospere. ¿Y qué dice la palabra? Pues no importa tanto. No nos unimos a Cristo, porque Cristo es la piedra angular. Queremos estar unidos. ¿Y qué es estar unidos a Cristo? Es entender su mensaje, pero vivir su mensaje. Y a muchos de nosotros tal vez nos gusta aprender mucho y nos sabemos versículos, pero ¿los vivimos? ¿Vivimos? O sea, evidenciamos que estamos unidos a Él, porque es que de eso se trata. Mire, si ustedes y yo reflejáramos a Cristo, ¿no cree que caminaríamos para el mismo lugar? ¿Que estaríamos unidos en el mismo propósito? Pero hay veces muchas cosas en nuestra vida, pecado, de orgullo, de diferentes cosas, altivez, nos hacen querer coger para el lado que nosotros queremos y no vivir la vida de Cristo en nosotros. Y es que suena triste, pero no todas las personas que vienen a la iglesia lo hacen por Cristo. Muchas vienen detrás de sus deseos. No les interesa mucho lo que la palabra pueda decir, no les interesa nada vivir como Cristo. Les interesa que Dios les bendiga, ya. Muchos lugares que tienen letreros que afuera dice Iglesia Cristiana X, no siguen a Cristo. No están siendo edificados en el mismo fundamento. No están unidos a Cristo como piedra angular. Y a veces nosotros caemos también en esto. Y por ende no va a haber unidad. No se va a ver. Pero yo sé que ustedes tienen el deseo de caminar juntos, ¿verdad? De que crezcamos como Cristo. Así que, ¿cuál es la solución? Lo primero es que debemos entender claramente que no se trata de ninguna afinidad humana. Debemos entender lo que Cristo hizo en la cruz, que es lo que acabamos de leer en Efesios 2, ¿cierto?
de cómo construyó esa unidad también para nosotros. Ahora que entendemos eso, debemos reconocer y vivir el hecho de que nos debemos unir en torno a Cristo, a sus enseñanzas, a su palabra y a su vida. No podemos caer en el engaño, porque mire, es que a veces dividimos las cosas. A veces caemos en un engaño donde creemos que estamos velando por el bien de la iglesia, que estamos unidos como iglesia, pero es un engaño. A veces queremos apegarnos a la palabra, pero estar lejos de Cristo, y a veces queremos estar lejos de Cristo, pero lejos de la palabra. No puedo. Si quiero estar unidos, si queremos unirnos, tenemos que estar en el mismo sentido los dos. Y es que mire, hay algunas personas que caen en el siguiente engaño. De pronto que dicen, yo conozco el fundamento de los apóstoles y los profetas, o sea, la palabra de Dios. Y defiendo la palabra de Dios, amo la palabra de Dios. Y como la amo, cuando exhorto a mis hermanos, lo hago de forma hiriente, sin misericordia, siendo áspero con los hermanos, sin amor, creyendo que estoy haciendo lo correcto porque estoy defendiendo la palabra, ¿no? Pero sin darme cuenta me estoy alejando tanto de la vida de Cristo. Pero también hay otro extremo donde las personas dicen, no, la palabra y eso no tan importante. Hay que ser amoroso. Entonces me disfrazo de una falsa humildad y pretendo ser más bueno que Dios. ¿Han conocido personas que quieren ser más buenas que Dios? Entonces veo al hermano que está en pecado, no hay que juzgar. Veo que no se está compartiendo la palabra, que se está difamando la palabra, que se está tergiversando la palabra, no hay que juzgar. Falsa humildad. Simplemente estoy queriendo guardar una falsa paz para no pelear con alguien. Pero eso no es la unidad que el Señor busca. O sea, nosotros tenemos que amar y defender la palabra, sí, pero también tenemos que amar y vivir como Cristo. Es un equilibrio. Y en ese fundamento debemos crecer. Si creciéramos juntos en esa misma dirección, imagínese el testimonio que daríamos al mundo. Imagínese cómo nos edificaríamos nosotros unos a otros. Porque ese es el llamado, a eso nos llamó. Miren cómo dice Efesios 4, saltemos al 4, del 1 al 5. Voy a leerlo nuevamente en PDT. Efesios 4, del 1 al 5. Voy a leer primero 1 y 2. Dice, yo, Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Mire, iglesia, esta rogativa del apóstol Pablo aplica a día de hoy para nosotros. Se nos ruega que vivamos de acuerdo con el llamamiento que recibimos de Dios. Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. Seamos sinceros. Con las personas que están sentadas a nuestro lado, al frente, atrás, ¿somos humildes? ¿Somos amables? ¿Les tenemos paciencia? ¿Y los soportamos con amor? Porque de esa manera se construye esta unidad. De esta manera es que guardamos también esta unidad como cuerpo, siendo humildes, amables, teniendo paciencia y soportarnos con amor unos a otros. Miren lo que dice el versículo 24. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. ¿Con qué vínculo nos ha unido el Espíritu? Ok, ya vamos a entender un poco esto. Hagan todo lo posible para conservar esa unidad. ¿Hacemos todo lo posible para conservar la unidad entre nosotros? ¿En serio hacemos todo lo posible? Permitiendo que la paz los mantenga unidos. Así como ustedes forman un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos formamos nosotros? Y hay un solo espíritu. Dios también lo llamó a una sola esperanza. Mire, la paz que Cristo construyó para nosotros lo hizo por medio de su obra en la cruz, haciendo que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Y sabe qué es lo que daña también la unidad dentro de la iglesia entre nosotros? El pecado. El pecado.
no conservamos la paz que Jesús ganó para nosotros. Permitimos que el pecado perturbe eso. Nuestra envidia, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro mal genio. Eso lo trasladamos acá a la iglesia y de esa forma nos relacionamos entre nosotros. Y rompemos ese vínculo. Por eso les pregunto, ¿hacemos todo lo posible para permanecer en este vínculo? Para guardar esa unidad. Porque miren, la paz que Jesús construyó debemos guardarla. No le demos lugar al pecado en nuestras vidas. Hay algo que creo que siempre que tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes les digo, y es que, ¿sabían que somos libres? Podemos oponernos al pecado, eso es posible. Hay gente que dice, es que usted no sabe cómo es de duro. Pues sí, puede ser muy duro, pero es que es posible porque Cristo nos hizo libres. Antes éramos esclavos, ahora somos libres. Podemos oponernos, el pecado no nos tiene por qué dominar. Que nos guste que nos domine es otro tema, pero no debemos hacerlo. Podemos oponernos a él. Y como le damos lugar al pecado en nuestra vida, pues imagínense de qué forma nos relacionamos también entre nosotros. No guardamos ese vínculo de paz que él ganó para nosotros. Y por eso no caminamos de la forma en que caminamos. Porque cada uno tiene su interés personal. Y por ese camina. Pero lo primordial para nosotros debería ser la voluntad de Dios, los intereses de Cristo. Ya el resto de nosotros en un segundo plano. Y si fuera así, caminaríamos unidos. Caminaríamos unidos. Mire el versículo 5 lo que dice. Hay un solo Señor. Iglesia, por favor respóndanme. ¿Ustedes a qué Señor sirven? ¿Los otros 70 a quién sirven? Que no dijeron nada. Servimos a un solo Señor, ¿no? A Jesús, ¿no? O porque estamos acá en este lugar aprendiendo de Él. Nos une también eso. Tenemos una sola fe. Iglesia, ¿ustedes en quién han depositado su fe? Tenemos una sola fe que nos une. La misma confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador la tenemos, ¿o no? Fuimos bautizados en el mismo bautismo, en su muerte y su resurrección. Se nos dio una nueva vida, eso quiere decir, compartimos esa nueva vida. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos une, pero nosotros levantamos barreras que nos dividen de afinidades por el pecado, etc. Y nos sentimos cómodos en nuestro ladito de la barrera. Nos olvidamos de nuestros hermanos. Y esa es la realidad. Nos hemos olvidado de nuestros hermanos. Mire, si nosotros camináramos entendiendo esto, viviríamos como lo relata Hechos de los Apóstoles, como vivía la iglesia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa unidad, de esa comunidad, de esa unión? Partían el pan en las casas, se reunían en el templo a orar, tenían las cosas en común. Mire, nosotros hemos caído en una dinámica peligrosa, y no me refiero solo a nosotros acá, sino a la iglesia de Cristo a nivel de todos lados. Y es una dinámica de una estructura de culto donde yo voy por lo mío. Yo voy, me siento a escuchar mi palabra y me voy. Hemos quitado la esencia del compartir, del conocernos, del interesarnos los unos por los otros, de hacer como lo que decía Hechos de los Apóstoles, de cómo vivía la iglesia, compartir el pan, reunirnos a orar. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por un hermano acá de la iglesia que no sea de su familia? ¿Sí ve que hemos caído como en una dinámica tan egoísta? Mira, a veces con cuántos de los hermanos que estamos acá en esta congregación no tenemos problemas. Están orgullosos que no somos capaces de solucionarlos, porque bueno, problemas de roces vamos a tener. La cuestión es si vamos a guardar ese vínculo de la paz o vamos a ver que nuestro pecado nos aleje. Y usted puede decir, no, yo no tengo problema con nadie. Pues claro, si viene acá y apenas dicen amén, sale corriendo, pues ¿con quién va a tener problemas?
De eso no se trata. Miren, me voy a adelantar un poquito a los anuncios. Mañana, a las 8 de la mañana, tenemos una actividad como iglesia, ¿sabían? Donde la idea es que vayamos a compartir en un escenario diferente a este, porque acá ni siquiera podemos hablar porque pues interrumpirían la palabra, ¿cierto? Pero allá es para que nos sentemos, hablemos, compartamos hacia un paquete de algo. Juntos hagamos ejercicio. Bueno, si no puede hacer ejercicio también va a haber otras actividades, pero donde tengamos interacción real. Podemos conocer un poquito más del hermano con el que a veces de pronto me siento, pero ni siquiera sé cómo se llama. Vamos a compartir esos espacios. Para que podamos ejercitar el amor, porque hay un mandamiento que no podemos obviar. Nos debemos amar los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Y esa es la medida como nos debemos amar. Hace un par de meses ya explicamos un poco sobre eso, de esa medida. Pero ¿cómo vamos a expresar amor los unos por los otros si ni nos relacionamos? El deseo de Dios, y ya vimos que la oración de Jesús para su iglesia es que estemos unidos, que seamos uno. Y para que seamos uno nos tenemos que interesar por el otro, tenemos que amar al otro, conocer al otro, por lo menos saber cómo se llama el otro. Y sé que es difícil, nos cuesta. Yo soy una persona que soy malísima para los nombres. Pero tenemos que esforzarnos. Esforcémonos. Seamos esa comunidad por la que el Señor oró. Dejemos a un lado cualquier barrera que hayamos levantado. No impidamos que el pecado nos permita caminar juntos. No dejemos que el pecado nos impida caminar juntos. Caminemos en el amor del Señor. Porque mire, si usted y yo hacemos esto, vamos a hacer 4 cosas y ya con eso termino. Primero, vamos a demostrar y evidenciar al mundo que tenemos una sola fe centrada en Cristo. Como leía el texto que acabamos de leer. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Vamos a vivir de manera y en comunidad como vivían las personas de la iglesia primitiva. Como dice Hechos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a edificarnos en conjunto, importándonos la vida del otro, como dice Hebreos 3:13. Adviértanse unos a otros todos los días. ¿Cuándo? Mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. A veces las personas están en el engaño del pecado y nos importa. Todos los días deberíamos ayudarnos, exhortarnos, levantarnos, animarnos, edificarnos. Y por último, seremos el testimonio al mundo del mensaje. Mire lo que dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieran ¿qué? Amor los unos con los otros. Iglesia, es un llamado de parte del Señor. Seamos uno en Cristo. Caminemos en la misma dirección. Amémonos. Cuidémonos. Edifiquémonos. Y así seremos testimonio. Ya que si el mundo quiere vituperar, ok, que lo haga, porque serán mentiras. Pero no dejemos que sigan vituperándonos cuando es verdad que estamos desunidos. Así que oremos, ¿les parece? Pidamos al Señor que nos ayude en este camino. Señor Dios, hoy venimos delante de ti como tu iglesia, como tu cuerpo, Señor, unidos en un mismo sentir, Dios. En primer lugar, a pedirte perdón, Señor, porque hoy entiendo, Padre, que tu obra en la cruz, dentro de muchas cosas, dio todo lo necesario para que viviéramos en unidad, Señor. Y la realidad es que estamos viviendo de esa manera. No, papi, perdónanos, Señor, porque cuando el mundo nos ha visto a nosotros, es que la gente, no ha habido un buen testimonio. O es que hoy va, sí. Entonces perdónanos, Señor, porque nos hemos enfocado cada uno de nosotros por eso, papi, en cumplir nuestra propia voluntad, Dios. Hemos sido egoístas, Dios. Perdónanos porque hemos sido ásperos con nuestros hermanos. Perdónanos porque hemos pretendido crecer en otro fundamento diferente al de tu palabra. Perdónanos, Señor,
porque nos hemos disfrazado muchas veces de una falta de humildad. Perdónanos, Señor, porque la verdad, Dios, es que yo vengo al culto a escucharte y no me interesa lo que pueda pasar con el otro. Esa es la realidad, Dios. Ayúdanos a crecer en el amor que tu palabra demanda de nosotros, a caminar en la unidad que tu palabra demanda para nosotros, Dios. Ayúdanos a ser el reflejo de tu iglesia ante el mundo, Dios. Que cuando vean un solo cuerpo, no muchos cuerpos, un solo cuerpo, un mismo propósito. Vean a nuestro único Señor. Vean nuestra única fe. Dios, redarguye nuestros corazones, Señor. Si hemos estado cómodos, si hemos sido egoístas, redarguye nuestros corazones, Dios. No nos permita seguir caminando de esta manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Yojita. Si es para el Señor, dáselo más fuerte, iglesia. Pregunta, ¿me escuchan en la parte de atrás? ¿Me escuchan en la parte de atrás? ¿Sí o no? Levanten su mano. Entonces me estoy volviendo sordo. Bueno, en fin. Bueno, mis amados, antes de que usted se siente, ayúdeme a orar por algo. Amén. Vamos a orar 2 minuticos por nuestra nación, por Colombia. Padre del cielo, te damos gracias en esta hora. Nos unimos como cuerpo de Cristo, Señor, y oramos por nuestra Colombia, Papito Santo. Hay cosas que humanamente nosotros nunca lograremos hacer, que tú puedes hacer, Señor. Señor, tú eres el soberano, tú eres quien gobierna, tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Señor. Y en esta hora entregamos a nuestra nación en tus preciosas manos, amado Dios. Señor, te pedimos, Señor, que tú obres en gracia, en justicia y en sabiduría, Señor. Te pedimos que guardes las familias, Señor. Guarda toda la nación, Papito Santo. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Sigue gobernando, Señor, en cada vida y en cada corazón, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos que se abra y se haga tu perfecta voluntad. Abre tu corazón aún más, amado Dios, para con este pueblo, Señor. Te pedimos que tú obres, Señor. Hasta el día de hoy, tú eres el único en el cual podemos confiar, Señor. Y en tus manos está nuestra nación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale la gloria a Dios. Ahora sí, tome asiento, mis amados. Hablando de unidad. Hoy precisamente en Medellín el congreso es acerca de la unidad, en Medellín, en el congreso. Uno de los pastores de Bolivia me pidió que por favor hablara de unidad cuando llegué allá. Y hoy estamos hablando de unidad. Y en esa unidad quiero que por favor usted levante su mano y solicite allí un sobre para poder... Familia Familia Wells